Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Hoy es una solución antihurto en el transporte de carga. Va a estar dividido en 4 secciones. En la primera nos van a explicar la estrategia de valor de esta solución, seguido de la plataforma y sus funcionalidades. Después va a venir lo que son los elementos técnicos y por último vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Recuerde que este webinar y todos los demás los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube próximamente para necesidades futuras. Entonces le voy a dar la palabra a Edgar Salas, que nos va a explicar la estrategia de valor de esta solución. Listo, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Este webinar se va a enfocar esta vez en soluciones que tienen ese grado de elementos tecnológicos que superan las barreras de conectividad, de simplicidad y de grado de mimetización que hasta hoy los criminales enfocados al hurto de carga pues han sabido superar. Entonces, aunque no hay ninguna solución que, que erradique el tema del hurto, por lo menos sí hay una evolución tecnológica que nos permite llegar un poco más allá y minimizar el riesgo de hurto o pérdida de mercancía, que es un flagelo que se vive en todo el planeta, pero principalmente en Latinoamérica genera un escollo importante para mitigar o para reducir o aumentar más bien los costos de un proceso de transporte de carga asociado también al producto y asociado también a un desempeño de una cadena logística con la precisión que debería tener. Entonces, una solución en el sector de carga para mitigar el hurto tiene un impacto en varios sectores. Si bien podemos ver en esta infografía que varios de los sectores a los que estamos enfocados nosotros en Acetalógica podrían verse beneficiados por las soluciones transversales, veríamos en este caso también que para transporte de carga, que es el 5% de la distribución nuestra en soluciones implementadas por sector económico, ese 5% con este tipo de soluciones que vamos a mostrar hoy, no necesariamente aplica para el sector de transporte, sino también al sector de seguridad, uno inmediatamente arriba de este de transporte, para el sector asegurador, que es el primero en la lista, para el sector de telecomunicaciones, que es el segundo en la lista, para el proceso de manufactura, que normalmente está asociado a los generadores de carga, y al resto que somos consumidores, bien sea mayor o menor grado, pero todos consumidores nos vemos afectados por el flagelo del hurto o de las pérdidas de mercancía, todos. Entonces, técnicamente este tipo de solución, que aunque tiene su incidencia directa a transporte, está pegándole a varios de los sectores importantes de la economía sobre los cuales tenemos soluciones implementadas. Entonces, aquí también se implementa estratégicamente una visión de solución enfocada a un multisector, es decir, que con la elasticidad del producto, con la flexibilidad de la información adquirida por este tipo de soluciones, podemos entregar una base de solución que puede resolver problemas para los otros sectores componentes del ecosistema y que también sufren del problema de hurto. Entonces, esta solución, en términos de carga, ayuda a reducir los índices de siniestralidad en transporte de carga para las aseguradoras por sus pérdidas, ayuda a resolver los temas en telecomunicaciones de esas restricciones de soluciones para carga por falta de red, primero, porque pues es muy común que en un proceso de carga, sobre todo interdepartamental, haya pérdidas justamente donde no hay cobertura de la red celular. Eso aplica normalmente cuando el tipo de elemento de tracking que usamos para un proceso de carga solo se basa en red celular. Pero aún el problema es peor cuando existen los jammers o inhibidores de señal de red celular que indistintamente de la zona donde haya cobertura o no, pues pueden inhibir esta señal. Así que
cualquier equipo que tenga ese medio de telecomunicaciones y sea rastreado técnicamente allí, pues va a dejar de ser visible para quienes lo rastrean y allí se pierde la esencia del producto. Estos jammers son elementos que, aunque tienen connotación criminal, es decir, tienen un uso que afecta la economía de manera dramática, pues también incluso se comercializa frecuentemente y abiertamente, es decir, no hay una restricción comercial para la venta de estos jammers o inhibidores de señal de red celular. Entonces es muy fácil que un criminal compre, bien sea por internet o incluso en tiendas de electrónica, equipos de inhibición de señal con los cuales puede jugar para en una periferia, según el alcance de este tipo de inhibidor, pues pueda bloquear la señal de celular y poder tener cometer pues su delito. Eso es muy común en Latinoamérica, pero entonces en telecomunicaciones el respaldo de tecnologías de comunicación que son más difíciles de inhibir, como radiofrecuencia en este caso, pues tienen una ventaja cuando se pueden combinar estos tipos de telecomunicaciones, pues se hace mucho más difícil cometer el ilícito. Aunque no es infalible, lo repito, por lo menos se mitiga el riesgo en un grado altísimo de minimización en este caso. ¿Están meeting? Listo, perfecto. Entonces, estamos hablando de las aseguradoras, de las empresas de telecomunicaciones y el beneficio de este tipo de elementos tecnológicos para hacer agnóstica la telecomunicación y poder resolver y mitigar el riesgo de hurto por inhibición de la señal celular. En manufactura, la incidencia de este tipo de soluciones es diferente, porque si bien es afectada por los temas de riesgo y gestión de riesgo de la aseguradora y también por las inhibiciones de red que podrían sufrir las redes de telecomunicaciones, pues también tienen un agravante y es el tema del tamaño y el formato en el que estos dispositivos vienen. Entonces aquí juegan un papel fundamental dos elementos. Uno es el tipo de dispositivo en forma y tamaño, en donde pues lógicamente un criminal le encuentra un dispositivo raro que no hace asociación con el tipo de carga que se está llevando, pues es evidente y es muy fácil de quitar y botar. Entonces, cuando se retira el dispositivo, pues perdemos el rastreo. Pero si lo podemos mimetizar, que es una de las virtudes de este tipo de soluciones, por ejemplo, poner una carcasa de cartón en donde se mimetiza con algún tipo de sujeción o un pegante a las cajas de cartón que contienen la carga sensible de hurto, o plástico o algún otro tipo de formato en carcasa que se puede adaptar al tipo de carga que se lleva. Ese es uno de los factores, el tema del formato. Y el segundo es el tema de la protección ambiental. Entonces, si la carga está expuesta al aire, por decir algo, son vehículos a los que el dispositivo va a instalársele en el chasis inferior, pues están sujetos a exposición a la vibración, al polvo, a la lluvia, al agua, incluso a agua sumergida. Entonces, este tipo de factores extremos de exposición al medio ambiente también debe ser resueltos con los elementos de carcasa que se deben tener en cuenta en este tipo de soluciones. Entonces, aquí hemos planteado 3 o 4 elementos claves dentro de una solución, desde el punto de vista transmisión de la data, desde el punto de vista formato, desde el punto de vista nivel de protección ambiental. Entonces, esas son las características principales que hacen ganador este sistema. Y cuando pensamos en carga, también podemos extenderlo, por ejemplo, a los casos que hoy técnicamente son resueltos con el famoso cazador o con este tipo de sistemas de tracking o de localización con radiofrecuencia, pues también lo tenemos. Es decir, este tipo de dispositivos, cuando están conectados, pues se pueden implementar a cualquier tipo de solución. Entonces, con este tipo de soluciones ya tenemos cubierto un abanico de necesidades, desde el rastreo apropiado de una carga en los riesgos que ya mencionamos de inhibición, de mimetización,
y de exposición a la intemperie, y también nos generan las oportunidades para los diversos sectores que están allí conectados desde la data, y con la data pues la mitigación del riesgo y las gestiones de alerta. Entonces estos ecosistemas de gestión de riesgo pues se pueden resolver con esta solución, y son transversales tanto para los sectores de carga como para sus sectores de ecosistema. Dejo entonces el turno para que Daniela nos explique un poquito más de este detalle de información, y posteriormente Raúl para un poquito más de nivel técnico. Listo, de acuerdo. Gracias, Inge. Entonces, como les comentaba, el ingeniero Edgar les va a explicar un poco más a detalle esta solución anti-hurto de carga. Entonces, pues principalmente a nivel general, digamos que es una solución muy flexible que aplica no solamente para un tipo de activo, digamos que el enfoque principal de la solución es hacia carga, hacia transporte de carga, pero como ya nos lo contaba el ingeniero Edgar, pues es una solución muy flexible que aplica a varios tipos de activos en diversos sectores económicos, no solamente pues transportadores de carga como tal. Digamos que es una solución muy flexible tanto en su arquitectura como en su aplicación. La arquitectura de manera general se compone de un hardware que es, digamos que su característica principal es que es muy mimetizable, entonces con eso se mitiga un poco el riesgo de que sea extraído del activo, de que sea hurtado, de que sea de fácil reconocimiento. ¿Sí? Entonces, digamos que esta es una de las características principales. Adicionalmente, pues va a estar comunicado principalmente por la red celular, digamos que es la red que va a tener a más fácil acceso, pero igual como ya nos comentaba el ingeniero Edgar, digamos que esta red por lo general suele ser bloqueada, más en un tipo de soluciones como estas que es anti-hurto, para lo cual cuenta con redes alternativas en caso de que se tenga un bloqueo de la red celular, que sería la red principal. A manera general, pues entonces el siguiente componente de la arquitectura de esta solución sería ya la red. Como les comentaba, tenemos una red principal alternativa que es por radiofrecuencia, la cual nos va a permitir hacer el rastreo del activo en caso de que haya un bloqueo de red. ¿Sí? Entonces, a través de esta red se va a hacer la comunicación desde el activo al tercer componente de la arquitectura, que es el software. En el software entonces vamos a poder tener la ubicación en línea del activo que se esté controlando y pues digamos que poder hacer la debida gestión y en caso de que se requiera pues la recuperación de los activos que se estén controlando. El software, además de permitirnos ver digamos que el estado en línea del activo, también nos va a permitir hacer como un análisis de toda la data que se está recopilando de los activos que están conectados. Entonces nos va a permitir generar reportes para la toma de decisiones, bien sea operativas en el momento en el que están sucediendo, digamos que las cosas, también decisiones a nivel gerencial. Entonces ver, digamos, ya un informe en un periodo determinado de tiempo sobre el comportamiento de los activos que tenemos conectados. Entonces, a grandes rasgos, digamos que esa es la forma en la que funciona esta solución. Los voy a dejar entonces con Raúl Martínez, quien les va a dar un poco más de detalle técnico de la solución de anti-hurto de carga. Buenos días. Yendo un poco más a detalle en las especificaciones técnicas de este equipo de carga. Este equipo de carga, pues como ya lo había explicado Daniela, este equipo tiene dos componentes básicos. Un componente que es el componente de comunicaciones celulares, que es a través de GSM, y otro componente que es el componente de RF. El componente de GSM es el componente principal. A través de este componente GSM, el dispositivo puede comportarse como un equipo de rastreo normal, capturando información de posición y tracking a través de un receptor GPS, el cual es de
de muy buena sensibilidad, y esta información que captura por GPS, él la transmite por telefonía celular. Este equipo, pues, en su comportamiento normal, digamos, de rastreo, entonces cuenta con un GPS de última tecnología, que tiene muy buena resolución. Tiene también por GSM, funcionan todas las bandas celulares para cualquier país, no hay ninguna restricción. Y por la parte RF, trabaja por un canal o por una banda de radiofrecuencia libre. Eso quiere decir que por esta banda de radiofrecuencia no hay que hacer ningún pago. Por lo general, en la mayoría de países de Latinoamérica, la banda de 433 y 434 son bandas de radiofrecuencia libres. Entonces, por ahí no hay que pagar ningún tipo de uso. Mientras que por otras bandas, sí depende de la legislación del país, hay que pagar un fee por el uso del espectro, mientras que por esta banda es completamente libre. Como ya lo explicaba también Daniela, el problema con el rastreo o tracking a través de la red celular es el problema del bloqueo, o lo que comúnmente se conoce como jamming. Generalmente ya acá, digamos en países como latinoamericanos o de otras partes, se ha detectado que cuando los ladrones van a hacer hurto de carga, hurto de vehículos, ya cuentan con dispositivos jammers. Estos jammers tienen tanto para GPS como para celular. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos jammers? Estos jammers lo que hacen es emitir señales en la misma frecuencia de las bandas celulares y emitir señales a través de la banda de GPS, lo cual hace que se bloquee y el equipo no pueda ni recibir información ni transmitir información, lo que lo vuelve entonces obsoleto en esos casos. Y los jammers no son, digamos, hoy en día equipos pocos comunes, sino son equipos que se consiguen en China, o hasta de pronto también se utilizan libremente en sitios como en las cárceles, en algunas bibliotecas o en algunos recintos donde quieren impedir que la gente haga uso del teléfono celular. Entonces activan estos jammers. Entonces ahí es donde los sistemas de rastreo convencionales con celular y GPS pierden validez para estos casos de hurto. En cambio, el RF, pues esas bandas son bandas narrow band, son bandas que ocupan muy poco ancho de banda, lo cual los hacen casi inmunes a estos tipos de jammers o bloqueadores. Entonces, en un caso, cuando se presenta un hurto, lo que hace el equipo es pasar su modo de operación a RF. Entonces, él va a estar transmitiendo unas señales a través de esas bandas, 433, 434, en las cuales son unas bandas muy pequeñas que no llevan información grande, sino llevan como unos bits, llevan como unas alarmas, las cuales después pueden ser rastreadas a través de unos trackers o unos equipos de rastreo, los cuales van haciendo por efecto Doppler el rastreo de la carga. Digamos, en un escenario donde hay un robo, nosotros tenemos la última ubicación por GPS y celular, la cual se conoció, donde fue el hurto. Ahí el ladrón activa el jammer, entonces se pierde comunicación por ese lado, ahí es donde empieza a funcionar el tema de RF. Entonces ya podemos partir desde una posición última conocida, entonces los dispositivos de rastreo por RF empiezan a escuchar una señal. Estos dispositivos de rastreo tienen unas antenas especiales, los cuales nos pueden dar un direccionamiento hacia dónde está la señal. Entonces uno puede ir por aproximación acercándose a donde está el equipo. Entonces, a medida que la señal se va haciendo más fuerte, nos va dando más nivel de señal en los equipos de rastreo. Este más o menos es como el modo de operación de este equipo. Por RF, pues también se pueden implementar casos en los cuales se pueden hacer una topología de carga. Entonces, uno puede contar con un dispositivo maestro, digamos que es el mismo equipo, y unos dispositivos esclavos. Esto es para que en el momento, pues podemos poner varios dispositivos dentro de la carga, los cuales la carga puede ir en diferentes compartimentos o diferentes tibas, cajas. Entonces en cada caja puede ir un equipo. Entonces vamos a tener un maestro y unos esclavos, de manera que podemos detectar sin necesidad, digamos, de que haya un jammer o sin necesidad de que haya un robo, simplemente, digamos, un robo general, sino que aparte en una caja podemos detectar que esa caja fue sustraída
del contenedor principal porque el maestro deja escuchar. Entonces esta es una topología importante para el rastreo de carga, que muchas veces la carga va dispersa en un container y algunos compartimentos llevan diferentes clases de mercancía. Entonces con esto podemos verificar si toda la mercancía llega o si parte de la mercancía es bajada en el camino, etcétera, etcétera. Este equipo entonces también cuenta con una batería interna, que la batería interna pues le da autonomía para trabajar hasta pues no hemos hecho pruebas así en full escenario, pero podría dar para un modo de normal hasta 30 días enviando solo reporte por hora digamos por RF o por GSM. Entonces este equipo es autónomo, como explicaba Daniela, se puede mimetizar muy fácilmente en la carga. Este equipo viene como en dos opciones, una opción que es una cajita de cartón, la cual se puede mimetizar muy fácilmente como si fuera cualquier dispositivo en la carga, y también también ya viene en un compartimento de plástico, el cual de pronto lo hace más duradero, pues porque el cartón finalmente termina degradándose con el tiempo. Este dispositivo también cuenta con un sensor tipo magnético, en el cual cuando el dispositivo es apartado de algún dispositivo que puede llevar un magneto, una placa metálica, y si es apartado de ese dispositivo puede disparar una alarma. Por movimiento puede disparar alarmas y se puede programar para que transmita con la periodicidad que uno quiera. También cuando entre en modo alarma o modo alerta puede empezar a aumentar su frecuencia de transmisión. Listo. Adicionalmente, pues acá tenemos como un video de cómo funcionaría la solución. Esto digamos que es un pedacito ya, digamos que al momento de hacer la recuperación de carga, aquí se ve pues que están utilizando la antena de RF, sí, de rastreo, para encontrar la carga pues que estaba conectada. Ahí se puede ver también cómo la antena pues va aumentando el bit o el sonido cuando se va acercando pues al dispositivo. Entonces digamos ese ya es el rastreo fino que se hace para ubicar la carga. Este es pues un video de una recuperación real en Brasil de carga de llantas. Entonces como pudieron ahí ver, digamos que es una demostración muy corta, pero pues era para que vieran un poco más cómo funcionan este tipo de soluciones. Perfecto. En este momento, ¿alguna persona tiene alguna duda, alguna pregunta? Por favor, si tienen alguna pregunta por el chat o activen su micrófono. Bueno, ninguno tiene dudas, entonces les agradecemos mucho haber participado en el día de hoy en nuestro webinar. Los esperamos el jueves para el próximo webinar. Que estén muy bien.